Buenos días, hermanos. Gracias a Dios porque estamos aquí reunidos escuchando la palabra del Señor por medio de los cantos. Y bueno, pues la semana pasada Mark nos habló de algo muy en particular. ¿Se acuerdan qué fue? La llenura del Espíritu Santo, exactamente, ¿verdad? No te llenes de vino, más bien llénate del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Por favor, vamos a leer Efesios 5:18, que es precisamente de lo que Mark habló la semana pasada. ¿Ya lo tienen? Efesios 5:18. No os embraguéis, con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y Mark nos estuvo instruyendo acerca de cómo ser lleno del Espíritu y ese concepto, ¿verdad? Pero muy bien, ya sé que debo ser lleno del Espíritu. ¿Y cómo me lleno? Obedeciendo la palabra, ok. Ya sé que dice la Biblia, no os embraguéis con vino en el cual hay disolución. O sea, te sale tu yo verdadero bajo los influjos del alcohol. ¿A poco no? Yo me hacía poeta. ¿De verdad? No os embraguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ok, ya saben que debe ser lleno del Espíritu. A ver, ¿quién no entendió que hay que ser lleno del Espíritu? Que levante la mano. Perfecto, nadie la levantó. Ok. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu? Número uno, primero tienes que creer en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Si no crees en Jesucristo, olvídalo, no te llenas del Espíritu, más bien estás lleno de pecado y la muerte está sobre ti. Si tú no crees en el Señor Jesucristo, estás muerto espiritualmente y tu único destino es la perdición eterna. No hay más. Pero si eres hijo de Dios, si crees en el Señor Jesucristo como tu único Salvador, entonces debes de ser lleno del Espíritu. A ver, vamos a pensar en nuestra vida. ¿Se acuerdan que cuando hablamos en las bases doctrinales, pues realmente no hay manera de medir qué tan espiritual eres? No hay forma, no hay cómo cuantificarlo, pero por un momento vamos a imaginarnos un tanque de gasolina. ¿Qué tanto cuesta llenarlo hoy día? Mucho, y dependiendo del carro, ¿verdad? Porque hay unos que con 800 pesos, hay otros que se van mucho más para allá. Pero, ¿qué pasa conforme baja el nivel del tanque de la gasolina? ¿Qué pasa si se te vacía? No sé si les ha pasado, a mí sí. Se me olvidó ponerle tanque. Se me olvidó ponerle gasolina al tanque de mi carro. Y como ya todo le sonaba menos el radio, pues ya no funcionaba muy bien, que digamos, ¿no? Entonces un día íbamos sobre la López Portillo, Moni y yo, allá en el Estado de México, en Coacalco, y en eso empezó. ¿Qué será? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hasta que de repente mi cerebro, o sea, Moni, dijo, ¿le pusiste gasolina? Solo que sea por eso, ¿verdad? La cosa es, hermanos, amigos, la cosa es, así funciona la vida espiritual. ¿Te has fijado que a lo mejor estás lleno de problemas, te va mal todo y estás desesperado y dices, no encuentro a Dios? ¿Qué crees? Es precisamente eso, tu falta de una sana relación con Dios, tu falta de hacerle caso al Espíritu Santo. Es que no puedo, me meto en problemas, no sé por qué. Estás alejado de Dios.
No estás buscando una llenura del Espíritu. Es por eso, no hay más. Y básicamente con eso podríamos terminar ahorita. Porque es suficiente para ponernos a pensar. Pero el tema de hoy no va a ser la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Mark ya lo dio. Ya todos somos unos expertos en la llenura del Espíritu Santo. ¿Verdad? Amén. Hermanos, bien sabemos lo que debemos, pero hoy vamos a ver un poquito, porque de verdad de este tema podemos sacar un montón de subtemas, dirían los profesores, ¿qué es lo que sigue? Esto es andar en el Espíritu. Eso es lo que sigue. Ya sé que debo ser lleno del Espíritu. Ahora lo que sigue es andar en el Espíritu. Y voy a pedir por favor que pongan mucha atención, que no estén en otra cosa. ¿Por qué? Porque estos temas se pueden prestar a mucha confusión y de repente no falta el que saca el saco y ahí te va el Espíritu, moles, y se caen todos. Eso no tiene nada que ver, no es nada de lo que voy a decir. De verdad, hay quien agarra y dice, agárralo, ahí te va el Espíritu. En serio, en serio. Y eso no son más que enseñanzas demoníacas. Debemos de aprender realmente lo que enseña la Biblia acerca del Espíritu Santo. A mí me causó mucha risa, pero después me puse a pensar. Me mandaron un video de vamos a dejarlo en predicador, se llama Benny Hinn, uno de los más herejes que hay. Y este hombre es el que agarra el saco y se pone, caminan los varones hacia él y agarra y ¡pum!, les pega con el saco y según les da el Espíritu y con eso salen volando todos, ¿no? Pero ¿saben qué fue lo gracioso? Que alguien se dedicó a editar el video, quitó el saco y le puso un sable de luz de Star Wars. Era sensacional, perdón, no pude dejar de mencionarlo. Pero a pesar de lo gracioso, fíjense, cuánta gente se engaña en cuanto al Espíritu Santo. Y eso es una preocupación que tenemos los que pasamos aquí al frente a enseñar. Que la doctrina que reciban, la enseñanza que ustedes tengan, sea, no tenemos la verdad en la mano, pero que sea lo más apegado posible a la enseñanza bíblica. Perfecto no soy. Así que vamos a poner este tiempo en manos de Dios para que sea Él el que nos hable. Padre amado, Padre celestial, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das y por tu amor y misericordia. Y, Señor, te damos tantas gracias porque podemos tener acceso a tu palabra para poder aprender más de ti. Gracias, Padre, por esto. Gracias porque a través de ella podemos aprender lo que tú quieres que sepamos acerca de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Padre, por esta persona y gracias porque nos guía. Me pongo en tus manos, Señor, que seas tú el que hable y no yo, que tú quites de mi mente toda filosofía personal y solamente sea dicha tu palabra. Me pongo en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues aquí hay 2 vasos, quién sabe de quién es, pero... Ahí salió al revés. Muy bien. Permítanme. Te ríes, espero que te rías conmigo y no de mí. Ok, vamos por favor a Gálatas 5:16, la carta anterior, y vamos a empezar a sumergirnos en esto que es andar en el Espíritu. Gálatas 5, perdón, Gálatas 5:16. ¿Ya lo tienen? ¿Quién me lo puede leer, por favor? Muchas gracias. Digo pues, andad por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Carne, entiéndase, yo. No, tú no, o sea, tú. O sea, señálate. El yo. Vamos a entender carne como eso. Sin embargo, como bien comentaron de este lado, es la naturaleza pecaminosa.
y es esa que todos tenemos. Por eso nuestra tendencia es hacer el mal. No, pero yo conozco gente muy buena onda. Sí, tal vez. Pero ¿sabes que un pecado es suficiente para condenarte eternamente? Uno, sea mentir, sea robarte una uva en el supermercado, porque es robar. Si no la pagas, ¿cómo se llama? Robo. Sea matar. Uno, y estás frito. Según los estándares de Dios. Según los estándares humanos, ¿cuál es el problema? Solo soy un hombre débil. ¿A poco no? ¿Lo han escuchado? Cuando a veces alguien te aconseja y te dice, no te preocupes, eres solamente un humano. Todos fallamos. Pues entonces fallemos todos, ¿no? Alegremente. Por eso el mundo está como está. Y no va a mejorar, solo va a empeorar. Pero nosotros tenemos una orden. Ser llenos del Espíritu Santo. Y aquí dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí la palabra interesante es, que debemos de profundizar, es andad. ¿Qué significa andar? Bueno, viene del griego peripateo. Esa no está tan difícil de pronunciar. Que significa, fíjense, literalmente y dependiendo del caso, andar en todo alrededor. Andar, o sea, caminar, vivir, moverse uno mismo o seguir. Esto como compañero de alguien o partidario. Esto significa que la palabra andar que tenemos en este capítulo, en este versículo, andad en el Espíritu, significa que camines con el Espíritu como si fuera tu compañero. Esto no significa que puedes decir, no, hoy no quiero andar con el Espíritu, que se quede guardado en la casa. No, porque Dios está contigo a donde quiera que vayas. De hecho, tu cuerpo, si crees en Jesucristo, es el habitáculo, el templo del Espíritu Santo. Pero andar en el Espíritu significa que tú debes caminar todo el tiempo, andar en tu vida con el Espíritu Santo de compañero. Y yo me pregunto, si tuviéramos en la mente eso todo el tiempo, ¿harías lo mismo que haces todos los días? Interesante, ¿verdad? Una vez escuché a alguien que si viéramos a Dios viéndonos, otro mundo sería. La cosa es que no lo vemos. Está ahí, pero no lo vemos. Y como no lo vemos, lo ignoramos. Pero entre los cristianos no debería ser así. Cada uno de nosotros deberíamos andar en el Espíritu, porque el contexto de este versículo es precisamente el producto de la carne, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Por eso dice eso, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Fíjense en esto, es bien interesante. Yo sé que hay diferentes formas de pensar conforme al libre albedrío. Que si puedo hacer lo que quiero, que si Dios tiene el control, que si realmente está planeado. No me voy a meter con eso. Lo que dice este versículo es que el Espíritu se contrapone a la carne. Y la figura que tenemos de aquí no es de, sí, hazte para allá. No, ahora tú hazte para allá. No, Espíritu, quítate. No, carne, quítate. No. Es un contexto de un impacto fuerte, severo, uno contra el otro, como una guerra interna. Una guerra que está ahí todo el tiempo si realmente crees en el Señor Jesucristo. Porque si pecas, si te sientes a gusto, aguas, algo está muy mal. Esa contraposición que dice aquí, pero el deseo
Fíjense, el deseo. ¿De dónde vienen los deseos? Del corazón. Esto nos dice, más bien, esto te va a decir a ti el estado de tu corazón. Porque ¿de dónde vienen todas las guerras, todas las mentiras, todos los pleitos, todos los pecados? Vienen del corazón. La Biblia dice que el corazón es engañoso. Por eso, no te preocupes, si lo estás haciendo de corazón, no hay problema. Cuidado, mucho cuidado, porque del corazón también mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y ahí andan los jóvenes entregándole el corazón al primer papanatas que se les atraviesa, ¿no? No cuidamos el corazón, no cuidamos esa zona, no cuidamos de dónde vienen todos nuestros malos pensamientos. Por eso dice, porque el deseo de la carne, o sea, el deseo de la naturaleza pecaminosa, lo que quieres hacer porque se te antoja. Aprendimos una frase muy, muy padre ahora en esta semana, y créanme, todo lo que aprendimos vamos a luchar por aplicarlo aquí. Hacemos lo que hacemos porque queremos lo que queremos. Nada de que, es que no sé por qué hice esto, me volví loco con mis papás, no sé por qué. No, haces lo que haces porque quieres lo que quieres. Tus deseos, tu corazón es el que hace que actúes como actúas. Simple, sencillo. Y cuando lo escuché dije, ¡auch! Sí es cierto. Porque el deseo de la carne se opone al del espíritu. Vamos a dejarlo en los cigarritos. Quiero fumar. ¿Eso dice quién? Mi naturaleza pecaminosa, la carne, yo. ¿Y qué dice el espíritu? Ya sabes que no, pero quiero fumar. Ya sabes que no. Y está ahí la lucha. Aunque salgan caros, aunque te hagan daño, aunque le pongan en la cajetilla la foto de los resultados de tener cáncer y muchas otras cosas. Porque nuestra naturaleza pecaminosa es la que incluso hace que en este momento estés diciendo, sí, cómo no, no es cierto. Es tu pecado hablando en tu corazón, como si tuviera, imagínense un corazón con una raíz así bien enterrada, aferrada a ese corazón. Así está el pecado, y entre más dura, más difícil es verlo y sobre todo sacarlo. Porque el pecado nos ciega, no nos permite ver. Por eso, aunque escuches la palabra de Dios, dices, no, yo tengo la razón, y lo peor del caso, te dices cristiano. Es bien, bien importante esto. Los deseos de la carne son, ¿cómo puedo saber, Gerardo, cuál es el deseo de la carne? Simple, el que se opone contra el espíritu. Lo sabemos de antemano, está mal, pero nos damos permiso. Total, ¿qué tanto es tantito? Y como digo yo, ¿qué necesita una rata para tener ratoncitos? Nada más un ratito. Y el problema del pecado te mete en un problema inmenso, ¿sí o no? El pecado da un placer momentáneo. Por eso cosas como el alcoholismo, la homosexualidad, la pornografía y todos esos pecados que hoy se están viendo como, está bien, son tan difíciles de desarraigar porque luchamos por justificarlos. Es normal que los chicos vean de vez en cuando unas chicas, así como Dios las mandó al mundo. Es normal, ¿sí? Tal vez sea normal, pero bueno no es. Y el ser humano está tan aferrado en justificar el pecado que nos inventamos cosas. Hoy, creo que desde ayer, hoy, no me acuerdo, se deben de haber enterado de la consulta de género para niños. ¿En qué cabeza cabe preguntarle a un niño de 13 a 17 años? No, es que tienen derechos. Bueno, ya hablaremos algún día de los derechos de los niños. ¿En qué cabeza cabe preguntarle a un niño, ¿eres niño, niña u otro? En la cabeza de Satanás. Escúchenlo bien. En la cabeza de Satanás. Y si estás de acuerdo con que le pregunten a los niños si es niño, niña u otro,
estás apoyando el trabajo de Satanás. Porque Satanás, escuché una perspectiva muy interesante de una dama muy inteligente, que decía, Satanás primero atacó hace unos años el matrimonio con el divorcio. ¿Se acuerdan? Antes era raro ser el hijo del divorciado. Te sentías como mancha, yo era eso. No, pues yo era el hijo del divorciado. Te sentías raro. Hoy es raro ser el hijo de los casados. Trabajo bien cumplido, dice Satanás. Ahora vámonos con la sexualidad. Y empieza sutil, pero avanza y se va arraigando en el corazón de los hombres. Es peligroso, hermanos. Es peligroso cuando dejamos que esa batalla que hay entre el espíritu y la carne, la gane la carne. Ahora, ¿cómo puedes hacer? ¿Cómo puedes andar en el espíritu? Ten por compañero a Dios. Así, ten por tu amigo a Dios. No lo veas como alguien que, pues quién sabe dónde está. Total, si me meto debajo de la mesa no me ve. No, porque Él está en todos lados. Un creyente, un hijo de Dios, un cristiano tiene la esperanza de gloria. Vamos por favor a Colosenses 1:27. Colosenses 1:27 dice así: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo está en ti. Si tú crees en Jesucristo como tu único Señor y Salvador para el perdón de tus pecados, Él está en ti. El Hijo de Dios está en mí. Yo no sé ustedes, pero eso a mí me llena de esperanza. Ahora que salíamos para Querétaro, fue curioso porque le digo a María Angélica, ¿saben una cosa? Hoy amanecí escuchándolos. Y los dos, ¿cómo? Sí, amanecí escuchándolos. Porque Dios me ha permitido que todos los días lo primero que pase por mi mente cuando me despierto es un canto. Y ahora le tocó a uno que ellos cantaban, ¿no? Digo, es el punto. ¿Qué gobierna tu mente? ¿Qué gobierna tu tiempo? ¿A qué le dedicas ese tiempo cero que, por ejemplo, vas en el tusobús o manejando? ¿Qué hay aquí? ¿Qué está constantemente en ti? Lo que debemos de tener en mente es que, como dice aquí en Colosenses 1:27, dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aquí no vamos a llegar a la perfección. Aquí en este mundo no. Pero sí cuando seamos glorificados, ya sea por la muerte o ya sea por la venida del Señor. Si esto te suena extraño, ¿qué es eso? No entiendo. Ven a Cristo. Dice la palabra de Dios: de tal manera te amó Dios que envió a su único Hijo a morir por ti en la cruz. Si crees esto, serás salvo. De eso es de lo que se trata, solo de creer. Entonces, ¿no será suficiente con tener la esperanza de gloria en nuestras vidas? Pienso que sí, porque por eso es que nada nos puede separar del amor de Dios, porque tenemos la esperanza de gloria en nosotros. Pero todavía, es que no sé por qué me porto tan mal. ¿De veras? Entonces quiere decir que algo domina tu vida. Y si no es el espíritu, ¿qué es? Nuestro pecado. Y el pecado trae muerte. El pecado trae destrucción. ¿Por qué creen que las familias están como están? Pero es que somos cristianos y no sé por qué estamos así. Pues el pecado está en ti y estás contribuyendo. Severo, sí.
Y no estoy diciéndolo desde un pedestal de, yo sí, ustedes no. No, no, no. Estamos exactamente igual, en el mismo predicamento, luchando constantemente. Y es una lucha constante. ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué ves por aquí? ¿Qué ves por allá? ¿Qué escuchas? ¿Qué te dicen? ¿Cómo te trataron? Si vas a hacer un coraje o no. Y es una lucha constante con el pecado. Inclusive nada más el simple hecho de poner atención aquí. ¿Sí o no? A muchos les cuesta trabajo. Nada más el hecho de poner atención mientras están escuchando la palabra de Dios. O cuando estás haciendo el devocional, ¿no te ha pasado? O estás orando y, Señor, te doy muchas gracias. ¿Cómo irá la América? Ay, perdón, Señor, me desvié. Señor, gracias por la comida, gracias por... el jefe se va a enojar porque no terminé el reporte. Perdón, Dios, otra vez. ¿No les ha pasado? Es una lucha constante. Es una lucha constante solamente para orar. Una vez alguien me dijo, intenta orar 5 minutos seguidos a ver si puedes. Ahí fue cuando me di cuenta qué tan difícil es orar. Para muchos, para mí. Porque puede haber un montón de cosas en tu cabeza, menos Dios. Pero tenemos esa esperanza de gloria. Cristo en cada uno de nosotros. Wow, para mí eso es suficiente. El ser cristiano nos debe de conllevar a una lógica de mostrar cotidianamente una santidad creciente. No me puedes decir, como muchos alegan, que soy cristiano pero todavía no doy fruto. A ver, ¿cómo? ¿Crees en Cristo? Sí. ¿El Espíritu Santo mora en ti? Sí, pero no doy fruto. A ver, déjame ver, la última vez que chequé 2 más 2 era 4. Es lógico. En la vida del cristiano no puede haber un estancamiento permanente. No puedes decir, es que, y eso le pasa mucho a las mamás, es que mi hijo es cristiano, pero yo sé que está en crecimiento, aunque peca mucho, pero yo sé que está creciendo y no da fruto, pero está creciendo. ¿Notan la contradicción? ¿O está creciendo o no? Y aquel que no es creyente simplemente no crece. Punto. Porque si tienes el Espíritu Santo, la palabra dice que Él va a perfeccionar la obra. Él no deja una obra incompleta, Él la va perfeccionando. No que vas a quedar así como yo, perfecto. No, no es cierto. No. No que vamos en algún momento a ser casi seres únicamente espirituales. No, eso nada más cuando ya dejemos de respirar o el Señor venga. Pero sí que con el tiempo un cristiano va mejorando, va mostrando que es hijo de Dios. Si no, ¿te ha pasado que te dicen, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué? ¿Por qué? ¿O qué? No sé, ya no eres el mismo. ¿Te ha pasado? Por alguna extraña razón te dicen, algo tienes, algo traes y no te robaste nada. Es el Espíritu Santo trabajando en ti, ni cuenta te das. Al grado de que una madre le puede decir a su hijo que es pastor, en mi vida me imaginé que fueras tú. Caray, ¿en qué momento ocurrió ese cambio? ¿Quién sabe? Solo sé qué pasó. Solo sé qué pasó. Pero si no te pasa, algo anda mal. Vamos por favor a Romanos. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículos 11 al 14. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Perfecto. Dice, así también vosotros consideraos, ¿cómo dice? Muertos al pecado. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias, antojos, lo que te gusta como para pecar.
Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hay tanta cosa, tanto detalle aquí, hermanos, pero a lo que quiero enfocarme ahorita es la parte que hice énfasis. Así también vosotros consideraos como muertos al pecado. Fíjense en esta declaración. Cuando no crees en Jesucristo, cuando dices, ay, los aleluyos, ay, estos están locos, no hay Dios, Dios no existe, etcétera, etcétera. Hay muchos caminos para llegar al cielo. Entonces estás muerto espiritualmente, porque el único que da la vida es Cristo. Vida espiritual. ¿Siguen respirando? Sí, pero están muertos espiritualmente. Pero tú que crees en Cristo, ¿cómo estás espiritualmente? Vivo, porque tienes la vida eterna. Dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vida eterna. Luego entonces, en contraposición, ¿cómo debo de estar al pecado? Muerto. Considérate muerto al pecado. No te dejes dominar de tus antojos. Ay, pues una muchachona más, una copa más, un jalón más. Honestamente, ay, ¿quién se va a enterar? Considérate muerto a eso, y eso va a hacer que tu corazón sane. Porque hagan de cuenta que nuestro corazón, cuando tú eres un nuevo creyente, es como un corazón todo, con una muletita y todo lleno de parchecitos y su cabeza vendada. Imagínense un corazoncito todo maltrecho. Así llegamos a Cristo. Pero si estamos muertos al pecado, entonces ese corazón se empieza a recuperar. Empieza a ser un corazón que está sanando, en el cual el Espíritu Santo está haciendo su obra. No me vengan con que sí, soy hijo de Dios, pero no puedo dejar de pecar. Ok, ¿qué significará? Una nula dependencia de Dios. Y en el contexto de Romanos, estamos hablando de que esta es una carta lógica. Habla de fe, habla de doctrina, pero también tiene mucha lógica. 2 más 2, ¿cuánto es? 4. Y por donde le busques, ¿cómo va a seguir siendo? 4. No hay manera de que dé 5, que dé 3, a menos de que le hagas chanchullo. Pero con Dios no hay chanchullo. O eres su hijo o eres su enemigo, no hay más. No, dice el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Se nos notará el pecado? Claro que sí, se nos nota. Yo tenía pelo. Ay. No, sí, se nos nota. El estilo de vida hace impacto en el cuerpo. ¿Se le notará a cada uno de nosotros aquello de lo que cojeas? Claro que sí. Si fumas, no tienes condición. Si andas en la vida loca, desvelándote, se te nota. Una vez a Moni le dijeron, ¿cuántos años tienes? Tendrás como 35, ¿verdad? Y yo, y se lo preguntó una persona de 38, Moni tiene 41, y la diferencia de edades se veía invertida. Era como, wow. Digo, y le estoy echando flores a mi esposita. Pero el punto es que sí se nota el efecto del pecado en nuestras vidas, sea lo discreto que sea, se nos nota. Hay que tomar mucho eso en cuenta. Entonces, ¿se notará el efecto del Espíritu Santo en tu vida? Por supuesto, también se nota. Por lo menos traes cara tranquila. Todo flaco, ojeroso, cansado, pero con mucha ilusión en Cristo. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver un poquito de por qué dice esto Pablo.
Vamos ahí mismo en el capítulo 6, versículos 1 y 2. Esta es una cita muy conocida. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí está la primera mención, muerto, hemos muerto al pecado. Tú crees en Cristo, entonces estás muerto al pecado. ¿Y entonces por qué pecas? Ok, te puedes equivocar, puede haber errores, puede haber resbalones, sí, pero ¿no recuerdas por ahí un pecado de que hasta lo adornas? Y dices, bueno, me lo permito, total. ¿Qué tanto es tantito? Dice, ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pues como Dios es bien bueno y perdona todos los pecados, fíjense en esta lógica. ¿Cómo voy a recibir más amor de Dios? Pues en que me perdone más pecados. Ándale pues. O sea, voy a pecar más y más y más para que Dios me ame más y más y más. ¿Será? No. Porque una cosa es pecar por accidente y otra cosa es pecar porque quieres. Así de simple. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. No. Es cierto, recibimos gracia cuando Dios nos perdona. Pero si persistes y persistes y persistes, aquí está la lógica de este pasaje. Si perseveras en el pecado, quiere decir que no has muerto al pecado. Luego entonces lo más probable es que no crees en Cristo. No estoy juzgando la fe de nadie, pero sí quiero que cada uno de nosotros juzguemos nuestra fe. Porque es bien fácil venir a la iglesia, lo difícil es llegar temprano. Es bien fácil decir soy cristiano, pegarle un pescadito al coche, traer una Biblia. Es bien fácil traer una playera que diga soy un cristiano radical. Es bien fácil traer un colguijo, escuchar música cristiana. Eso es bien fácil, pero ¿saben qué? Eso es una moda. Eso es estar a la moda cristiana. ¿Estás muerto al pecado? ¿Estás muerto al pecado? Ahora. Siempre debemos de buscar eso, hermanos, y debemos de estar conscientes de que como cristianos de manera cotidiana estamos creciendo constantemente en santidad, independientemente de las circunstancias. Segunda de Pedro 3:18, por favor. Segunda de Pedro, encuéntrenlo, perdón. ¿Ya lo tienen? Segunda de Pedro 3:18. ¿Listo? Ahí entre Génesis y Apocalipsis. ¿Ya lo tienen? Perfecto, dice, antes bien. ¿Por qué empieza con antes bien? Independientemente de lo que pase, tú lo que sigue. Crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero es que estoy en tantos problemas, estoy sufriendo tanto. Antes bien, crece en la gracia y conocimiento del Señor, porque por eso nos tropezamos. Esa es precisamente la razón por la cual fallamos, porque no crecemos en gracia y en conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiempo dedicas al estudio de la Biblia? Eso es tan importante. Es como al rato, ¿no? En el estudio que vamos a tener después del servicio. ¿Cuál es la tarea? Un versículo de memoria. ¿Cuántos lo traen de memoria? ¿Y saben qué? Precisamente, es que ¿cómo jorobas, Gerardo? ¿Para qué un versículo de memoria? ¿De qué me sirve?
de mucho, porque cuando estés en la tribulación, ese versículo te puede resultar de fortaleza. Y creces en gracia. Esta parte, de verdad, podríamos desviarnos ahorita al comportamiento, porque también como cristiano podemos ver un muy buen sermón de cómo hablas, un muy buen sermón de qué piensas, un muy buen sermón de cómo vistes, un muy buen sermón de incluso en qué trabajas. Porque no, pues es que ahí en mi trabajo no hay de otra más que pues, las mordidas. Pues, usted sabe, hermano, todos. Podríamos hablar de todo eso, pero ahorita quiero que lo veamos de manera global. Crecer en gracia. ¿Qué significará crecer en gracia? Pues dedicarnos a las cosas de Dios, leer su palabra. ¿Qué converso con mis hermanos? Uy, me encantan los chats de los jóvenes, bien cristianos. Imagínense. No me vean con esa cara de cómo sabes, solo lo sé. Y también los adultos, ¿no? ¿Qué nos llega por WhatsApp? ¿Qué memes andamos viendo? Ayer platicaba con los jovencitos que vinieron. ¿Le mostrarías esos memes a Jesús? No. ¿Y entonces por qué los ves? Si de todas maneras los está viendo Jesús. Sí, ¿verdad? Me encanta su lógica. Sí, ¿verdad? Para todo. Sí, ¿verdad? Ya que se ven acorralados. Sí, ¿verdad? Mucho cuidado, hay que crecer en gracia y en conocimiento de nuestro Señor. Esto es progresivo, quiere decir que no puedes decir que como cristiano te quedas estancado. No, eso no lo puedes decir, no puede ser en la vida de un cristiano. Tienes que progresar. Ahí en Romanos, vamos a Romanos, por favor, al capítulo 8, versículos 28 al 30. Romanos 8, 28 al 30. Y vamos a entretenernos un poquito. ¿Sí saben lo que es exégesis? ¿No? Bueno, la exégesis se puede definir con una definición bien larga. Básicamente es analizar la palabra de Dios palabra por palabra. No más. ¿De acuerdo? Y en esta parte vamos a ver precisamente esa progresión del crecimiento. El crecimiento espiritual es progresivo, no es de que Alan, a la 1, a las 2 y a las 3 vas a ser muy espiritual y ya, no. Es un caminar. ¿Cómo llego a la esquina? Pues dando los primeros pasos y sigo caminando. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Vieron la progresión? Un paso, luego otro, luego otro. Primero, ¿amas a Dios? ¿Por qué dudan? ¿Amas a Dios? Sí, amas a Dios, ¿verdad? Levanten la mano todos los que aman a Dios. No se preocupen, no voy a decir la otra pregunta, bájenla. Dice aquí, a los que aman a Dios, todas. ¿Qué significa todas? Todas. O sea, dentro de todos, ¿qué está? Pues todo. Nada está afuera. Todo es todo. ¿De acuerdo? ¿Qué es todo? Y si dice todo, entonces, ¿a qué se está refiriendo? A todo. ¿Quedó claro qué es todo? Ok. Dice que todas las cosas ayudan a bien. Hasta que me rompí mi patita, hasta que te rompiste tu patita. Te ayuda para bien. Ojo, esto es a los que aman a Cristo. Esto es a los hijos de Dios. ¿De acuerdo? Todas las cosas son para bien. ¿Bueno o malo? Según nuestra perspectiva. Porque ¿a quién le gusta que se le rompa un hueso? A nadie. Pero Dios sabe que es para bien.
problemas económicos, no tengo trabajo, ya ahí pasó esto, todo es para bien. Que como humanos tenemos la visión corta, eso es otro rollo. ¿De acuerdo? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si estás aquí, si eres hijo de Dios, tienes un propósito. Yo no sé qué va a hacer Dios conmigo, no te preocupes, Él lo va a hacer. Pero no quiero, te guste o no, lo va a hacer. Tienes un propósito como hijo de Dios. No nada más esos nuevos dones que descubrieron, esos nuevos dones espirituales. El de la oveja positiva. Tampoco el de la oveja sentada. Ese tampoco. Esos dones, no. Todos tenemos un propósito. O sea, si estás aquí es porque algo quiere Dios contigo. ¿Qué? No tengo la más remota idea, pero hay algo. Luego dice, versículo 29, fíjense bien, porque a los que antes conoció también los predestinó. No estás aquí por casualidad, no estás aquí como decimos coloquialmente, ¿no? De chiripada. Oye, ¿de pura casualidad no tendrás una plumita? No, así no funciona. Estás predestinado. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya te tenía aquí para ser su hijo. Si eso no te emociona, yo no sé qué puede hacerlo. No te deprimas, no estés triste, me está yendo mal, no aguanto aquello. Ánimo, Dios pensó en ti desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué importa lo que esté pasando? Dios te tenía aquí desde antes de la fundación del mundo. ¿Eso no es suficiente? No sé qué más quieres. No sé qué más quieres. Yo no puedo dártelo, ahí se lo pides a Dios. Luego dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué dice? ¿Que vas a ser hecho cómo? A la imagen de su Hijo, la gloria de Dios. Yo sé que ahorita estoy calvito, que estoy feo como foco fundido, como dicen, con F de foca. Sí, y ya como que ya no funcionan las cosas igual que antes, ¿no? Digo, no es la edad, es el kilometraje. Pero allá me voy a olvidar de mis migrañas. Allá me va a dejar de doler. Allá vas a dejar de sufrir. Piensa en eso, anímate, esfuérzate. Y manos a la obra. Nuestra ciudadanía no es aquí, está en el cielo. A la imagen de su Hijo. No tengo idea cómo sea el Señor Jesucristo, pero es mejor que esto, definitivamente. Y eso es suficiente para mí. ¿Y para ustedes? Yo creo que sí. Piénsalo, medítalo, de verdad, ámalo. Y cuando lo hagas, la progresión va a continuar. Pero bueno, vamos a seguir con nuestro análisis bíblico. Para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Bueno, la supremacía de Jesús, no me voy a entretener en eso ahorita. Quiero que vayamos al versículo 30. Y a los que predestinó, o sea, ¿quién? Digan yo, mí. ¿Quién está aquí? Yo. Ya sea en inglés o en español, mí apunta al mismo lado. A mí. A los que predestinó. O sea, tú, a estos también llamó. O sea, antes de la fundación del mundo, Dios ya te tenía aquí. Y luego entonces te llamó y te trajo aquí. Y a los que llamó, o sea, ya estás aquí. ¿Qué sigue? También justificó. Todos tus pecados son perdonados por la muerte de Cristo. No eres acepto delante de los ojos de Dios por tu bonita cara, sino por nuestro abogado, que es Cristo. Vamos cachando esa progresión, ese avance.
Los justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿De verdad te quieres quedar estancado? Básicamente, aunque estoy respirando, ya soy acepto ante los ojos de Dios por Cristo Jesús. Por lo tanto, técnicamente ya estoy glorificado por Cristo Jesús, por la gloria de Cristo, no por la mía. Porque yo creo que si Dios me ve, ya, ni cenizas quedan. Y así cada uno de nosotros. ¿Se dan cuenta de esa progresión? Ese crecimiento que se va dando con el tiempo. No seas tampoco impaciente contigo mismo. Pero si ya llevas 20 años y nomás no, pues entonces ya algo anda mal. ¿De acuerdo? Es fácil saber si camino en el Espíritu o no. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos visto? Si no andas con el Espíritu, pues andas en las cosas de la carne. Y si andas en las cosas de la carne, pues no andas en las del Espíritu. Pero ¿cuáles son cuál? Esta lista la conocemos. Vamos a verla rápidamente. Gálatas 5. Gálatas 5, versículos 19 al 24. Ahí vamos a ver la obra de la carne y el fruto del Espíritu. Agárrate, porque si no conoces esta lista, o si la conoces y no la has tomado en cuenta, procura ver en qué te identificas. Dice así, Gálatas 5, 19 al 24. Dice así, y manifiestas son las obras de la carne, sopas. No dice y se manifestarán. No dice y estarán escondidas. ¿Cómo dice? Manifiestas, o sea, son claras, son evidentes las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, por si la lista no es suficiente, sigue. Pornografía, homosexualidad, inmoralidad, mentira, asesinato, robo, estafa. No están en esa lista, ¿verdad? Pero dice cosas semejantes. Pero, ¿y esa lista qué? Sí, a lo mejor checo con 1, con 2, bueno, con 3, 4. No, ya mejor no digo con cuántos. Pero dice, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si estás en esto o en cualquier cosa semejante, quiere decir que persistes en el pecado y entonces no heredarás el reino de Dios. Y no lo digo yo. ¿Dónde está? En la palabra de Dios. Pero al contrario, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si eres de Cristo, no andas en las obras de la carne. Y ya que dijimos tanto carne, 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 se me ocurrió buscar la palabra original. Es curiosa porque dice que es sarx, S-A-R-X, sarx, que significa naturaleza humana. O sea, todo esto lo hace cualquiera que sea humano. Pero ¿cuáles son? ¿Las obras del Espíritu o las obras de la carne? Las obras de la carne. Sarx, del griego sarx. Por pura naturaleza. Un bebé chiquitito, un niño bonito, de esos de 1 o 2 años que hasta caminan como pingüinitos, que todo el mundo, ¡ay, qué bonito niño! ¿Tendrá naturaleza pecaminosa? Sí, sí. Y como siempre digo, ¿a qué es lo que le enseñas a un niño pequeño? ¿A portarse bien o a portarse mal? A portarse bien, porque portarse mal lo hace perfecto. Y si lo dejas, si no lo corriges, lo estás condenando, lo estás matando.
Bueno, pero es que ya mi niño ya tiene 16 años, ya no le puedo decir nada. No, hombre. No dejemos que la naturaleza humana nos siga dominando. Si estás siguiendo la carne, necesitas el evangelio. Si todo esto que estoy diciendo también dices, bueno, ¿y este de cuál fumó? Es porque necesitas el evangelio, necesitas saber que Cristo murió por ti para el perdón de tus pecados y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que si crees esto serás salvo. ¿De acuerdo? Dios nos dice que específicamente debe morar en nosotros. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16 dice así: ¿qué debe de morar en nosotros? ¿Alguien me dice? ¿Cuál? ¿No los escucha a todos? La palabra de Cristo more poquito, en abundancia. ¿En quién? En los demás. En mí. ¿De acuerdo? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué debe de haber entre nosotros también cuando platicamos? La palabra de Cristo. ¿Está la palabra de Cristo en tus conversaciones con tus hermanos de la iglesia? ¿Qué abunda? Pues lo que debe de abundar es la palabra de Cristo. ¿De acuerdo? El cambio es en el corazón. Si intentamos cambiar el comportamiento a punta de palos, pues nada más va a cambiar un momentito. Pero el cambio debe de estar en el corazón. ¿Cómo? Debemos de cambiar lo pecaminoso por lo piadoso. Y esta ya se la saben todos. Romanos 12 del 1 al 2. ¿Qué dice? Romanos 12 del 1 al 2. ¿Quién me lo dice de memoria? En sacrificio, culto, racional. No os conforméis. Para que comprobéis. Muchas gracias. Ahí está. Primero, os ruego. ¿Saben una cosa? Les voy a decir algo. Cuando uno está aquí enfrente, quisiera uno ver que salgan de aquí y lo que escucharon salga por las manos. Lo hagan. Pero alguien me dijo una vez, si crees que por tu predicación van a cambiar, estás equivocado, porque el que hace el cambio es Dios. Y Pablo dice, les ruego, no dice les sugiero, no dice les pido. ¿Qué dice? Os ruego por las misericordias de Dios. O sea, Dios es misericordioso contigo y tú, ¿qué onda? Te lo ruego. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, o sea, santifícate, vive de manera santa, no te conformes a lo que está pasando en el mundo, transforma tu mente con la palabra de Dios. Por eso, pues es que hermano, yo en toda la semana no veo nada en mí. ¿Lees la Biblia? No. ¿Oras? Sí, en la comida. ¿Tienes un tiempo de escuchar alguna prédica? No. ¿Siquiera lees los mensajes del grupo de WhatsApp? La verdad no, me los brinco. Pues por eso no se transforma tu mente. Por eso no se transforma tu mente, porque no tienes contacto con Dios. Simple, sencillo. Debemos de renovar nuestra mente y así podemos cambiar lo pecaminoso por lo piadoso. Entonces, hermanos, ¿cómo empezamos? En Gálatas 5:16. ¿Qué decía Gálatas 5:16? ¿Alguien se acuerda? Gálatas 5:16. Andar por el
espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos, que esa sea nuestra prioridad. Nuevamente, como les mencionaba, podría entrar en detalles de comportamientos, de tipos de comportamiento, de cosas. Salud, específica, salud. Ujú. Pero yo creo, salud, que conociendo lo que es andar en el Espíritu, tenemos mucha tarea. Cambiemos lo pecaminoso por lo piadoso. Transformemos nuestra mente. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, gracias te damos, Señor, en este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das y por tu amor y misericordia. Y gracias, Padre, porque tenemos esta gracia tuya, Señor, que podemos ser perdonados por nuestros pecados a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque hoy tú nos has mostrado lo que es andar en gracia, Señor, andar en el Espíritu. Gracias, Padre, porque también nos has mostrado claramente que nuestra naturaleza está en contra del Espíritu, Señor. Te ruego, Padre, que tú cambies en nosotros eso, que tú seas el que modifique nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre, por esto y gracias por tu gracia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.